Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la puntualidad de los presentes. Estaba yo escribiendo en el chat que vamos a dar un tiempito a la gente que se va sumando, pero de todas maneras agradecerles la puntualidad a quienes ya están. Voy a empezar con unos avisos parroquiales iniciales como para darle un tiempito a la gente que se vaya sumando. Esta es la primera de una serie de webinars que estamos preparando en conjunto con la AFD y el MOVE, ¿verdad? Que el MOVE es el órgano rector que está liderando este proyecto tan esperado y bueno, este es el acercamiento que tenemos con la ciudadanía para poder explicarles un poquitito en qué consiste el programa, en qué grado de avance estamos. Y bueno, esa fecha del 12 de julio que ya está cada vez más próxima es la fecha de inicio de la última fase de este programa. Entonces, el día de hoy vamos a tener esta webinar que estamos arrancando ahora. Mi nombre es Juan García, yo soy encargado comercial de la Agencia Financiera de Desarrollo. Bueno, me toca estar con ustedes esta tarde. Este mismo webinar lo vamos a repetir el día de mañana. Nosotros teníamos una expectativa importante porque había una gran cantidad de personas que se han inscrito. Entonces, vamos a hacer una serie de sesiones a efectos de ir dando oportunidad a que la gente se pueda sumar. Bueno, entonces, ahí ya estamos en un número interesante. No sé si había una mano levantada por ahí. Comentarle un poquito el esquema, como prevíamos tanta gente, ¿verdad? Que se iba a conectar y a efectos de mantener un poquito el orden, nosotros deshabilitamos el micrófono, pero está abierto el chat, ¿verdad? Nosotros tenemos un equipo de gente que ya está conectada también y que está ahí pendiente de las consultas que se puedan hacer. Entonces vamos a ir contestando a medida que la charla vaya avanzando. Entonces, vamos a procurar contestar todas las preguntas posibles. Vamos a hacerlo a viva voz, aquellas que tengan, digamos, mayor frecuencia o que se hayan preguntado en mayor cantidad. Y luego vamos a tener todo el registro. De hecho, la gente que se inscribió, ya tenemos los links y de los correos electrónicos, digo bien, las direcciones de los correos electrónicos para poder contestar las preguntas que pudieran haber quedado sin contestar. De todas maneras, mañana tenemos de vuelta esa oportunidad de proseguir con esta charla. Entonces, no sé si se puede ver la pantalla. Estoy esperando acá que gente del equipo me confirme. Si se ve la pantalla, entonces ya podemos arrancar. Ok, excelente. Bueno, qué es Xerox? Bueno, Cero por A básicamente es un programa del gobierno, ¿verdad? Que en realidad ya formó parte de la promesa de campaña de nuestro actual presidente y básicamente lo que busca es otorgar una oportunidad de acceso a un financiamiento para que la gente pueda acceder a su primera vivienda. Ese es el espíritu que está por detrás del programa y básicamente cuenta con un segmento específico de nivel de ingresos. Entonces, el programa está orientado a trabajadores que tengan ingresos de entre uno y 4 salarios mínimos y el valor máximo de los préstamos es de hasta 400 millones de guaraníes. El plazo es de hasta 30 años y con una particularidad que la tasa de interés es la tasa más baja en la historia del sistema financiero, en la historia de la AFD, en donde nunca se llegó a ese valor que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, haciendo una referencia de cómo inició todo este trabajo conjunto, verán ustedes allí el logo de varias instituciones y se dio una participación muy importante entre el sector público y el sector privado. Decía yo al inicio que el MUP fue, digamos, la institución que lideró este programa y hizo un trabajo demasiado importante para poder juntar a todas estas instituciones que ustedes ven ahí. Entonces se hizo una mesa de trabajo con los desarrolladores inmobiliarios que son del sector privado, con los gremios de estos desarrolladores, con las universidades. Se trabajó en un reglamento constructivo de qué criterios se van a tener en cuenta para la construcción
Por el lado de lo financiero, estuve en contacto con la AFD, con el Banco Central del Paraguay, con el Banco Nacional de Fomento, con el Ministerio de Economía, con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, con las municipalidades. En cuanto a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, se consiguió una reducción en cuanto al impuesto a valor agregado que va a pagar quienes accedan a este crédito. En cuanto a las municipalidades, hay un par de municipios que ya accedieron a poder tener una menor cuantía en cuanto al impuesto a la construcción. Los tasadores, los evaluadores, los fiduciarios, las compañías de seguro. O sea, hay un montón de mesas de trabajo que nos llevaron meses de gestiones como para poder llegar a esta etapa en la que estamos hoy. ¿Y qué es lo que queremos lograr con este programa? Y básicamente, como decíamos al principio, es que accedas a tu vivienda propia y a precio de alquiler. ¿Verdad? ¿Cuál es el desafío más importante que ustedes los ciudadanos están enfrentando hoy? El desafío más importante es que probablemente hoy tengan un alquiler que están pagando y eso no les permite acceder a un préstamo para poder pagar por una casa. ¿Por qué? Porque al tener la cuota del alquiler y al tener la cuota de la casa, no tenemos esa capacidad para hacer frente a esas dos cosas. Hoy hay un montón de gente que está viviendo en una casa que no es suya y enfrenta esa dificultad. Entonces lo que quisimos hacer desde el gobierno es tratar de darle alternativas para que puedan acceder a este financiamiento. Esa es la intención de este programa. Y en la medida que nos fuimos avanzando en la construcción del programa, siempre en su diseño buscamos cuidar en todo momento todo lo que ustedes van a hacer o a lo que se van a comprometer al tomar un crédito. ¿Por qué? Porque creemos que esta es la inversión probablemente la más importante de toda la vida. Y en ese sentido nos hicimos las siguientes preguntas. Lo primero que nos preguntamos es si es que yo voy a construir mi casa, voy a elegir a cualquier constructor, voy a elegir a cualquier desarrollador. Entonces la respuesta que tuvimos ante esas consultas que nos hicimos fue que efectivamente era un rotundo no, ¿verdad? Yo voy a buscar elegir al mejor. Eso nos dio un elemento en el diseño que hicimos del programa. Después también nos preguntamos si es que tuviese los 400 millones que me da el banco X, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Quizás le pueda dar una parte al desarrollador o le voy a entregar todo el dinero al desarrollador. Esa era otra respuesta que nos dio un no rotundo, ¿verdad? Porque si es que yo le entrego todo mi dinero al desarrollador, yo tengo la obligación del préstamo y ese desarrollador a lo mejor no inicia la obra, pero ya cobró, es un riesgo alto de que finalmente la obra no pueda ser llevada a cabo. Entonces, esa fue la segunda pregunta que nos hicimos. La tercera, dijimos, ¿y será que la gente va a querer controlar, va a querer dar el desembolso por etapas y que eso tenga un seguimiento? Y ahí la respuesta claramente fue un sí, pero con la dificultad de que la gente no tiene ni el tiempo suficiente, ni tampoco tiene el conocimiento o tal vez la capacidad de hacer un seguimiento a cómo está avanzando la obra. Y finalmente dijimos, ¿qué es lo más importante como para que una obra pueda avanzar y no se detenga? Y bueno, ahí el aspecto financiero es fundamental, ¿verdad? Que exista el dinero como para poder empezar y no parar por falta de dinero. Ustedes si ven los montones de desarrollos inmobiliarios que hay, de repente cuando un desarrollo queda con un esqueleto a medio construir, ese es el riesgo, digamos, más importante y eso es lo que quisimos cubrir con todos estos elementos que fuimos recogiendo. Entonces, para reforzar un poquitito los conceptos, hablábamos de clientes con ingresos de 1 a 4 salarios mínimos. Entonces, para que eso quede un poquitito más reforzado, sabemos hoy que el salario mínimo a partir del mes de julio va a quedar en casi 2.800.000 guaraníes. Eso sería el equivalente a un salario mínimo. Y 4 salarios mínimos, por ende, corresponden a 11 millones, casi 200.000 guaraníes. Entonces, ese es el umbral en el cual se va a manejar los niveles de ingreso. Así también queremos reforzar varios de los beneficios y sobre todo dos conceptos que son incorporaciones o innovaciones que estuvimos adicionando al programa. Y una de ellas es la adquisición en pozo. ¿Verdad? La adquisición en pozo significa que todos estos créditos para la compra de las unidades se van a dar antes que inicie la obra.
Por eso es que estamos previendo un nivel de preventa mínimo para poder tener todos los recursos antes del inicio de obra. El nivel de preventa mínimo significa que va a tener que llegar a una cantidad mínima de ventas para que el modelo financiero empiece a correr. Entonces, la adquisición en pozo es el destino para esta modalidad. Eso no obsta a que en las siguientes versiones o en los siguientes ajustes, que esto en realidad es muy dinámico, podamos abrir la puerta a que se puedan financiar ya desarrollos ya realizados, ¿verdad? Pero también hubo un interés muy particular en este sentido para poder controlar, digamos, el desarrollo de las obras desde un inicio. Habíamos dicho que el monto era hasta 400 millones de guaraníes. Bueno, y acá hay otra, digamos, innovación en el modelo a efectos de considerar que también se va a incluir, además de los costos directos, el costo, digamos, del terreno, de la construcción y de la infraestructura, todos los costos indirectos que también demanda el proyecto. Entonces, el techo de monto, el monto máximo, es hasta 400 millones de guaraníes. Y de vuelta a hacer referencia a los dos componentes principales que hablamos en relación al plazo del préstamo, que puede ser a 20 o 30 años, a la tasa más baja del mercado, que es de 6,5%. De vuelta, la tasa que nosotros tenemos en la AFD en otro producto que se llama Primera Vivienda, que más o menos es para este mismo segmento, nuestra tasa es del 7,9%. Para Sheroga hay un esfuerzo muy grande en poder disponibilizar los recursos para ustedes a esta tasa del 6,5. ¿Y qué es lo que se logra con esa combinación? Al tener un plazo largo, ir a 20 o a 30 años y a tener una tasa de interés baja, hace posible que yo pueda reemplazar probablemente esa cuota que estoy pagando por el alquiler de mi casa por la cuota del préstamo de mi casa. Significa que en 20 o 30 años, por más que sea un plazo bastante largo, esa casa va a ser mía y el alquiler en contrapartida nadie me lo devuelve. Entonces, esa combinación de largo plazo y de tasa baja hace posible que yo pueda sustituir mi cuota de alquiler. En ese sentido, el pago de la primera cuota, yo decía al principio, cuando hablaba del desafío de no poder pagar un alquiler y una cuota, es que vamos con el modelo ayudar a que esa primera cuota se pague luego de que me mudo. Entonces, esa va a ser la solución para que yo pueda seguir pagando mi alquiler mientras se construye mi casa. Entonces, la primera cuota del préstamo la voy a pagar de mi bolsillo recién cuando me entregan la unidad terminada. ¿Por qué? Porque las cuotas de ese periodo de construcción ya están incluidos dentro de los 400 millones. Ese es un poquitito el detalle de cuáles son los beneficios de este programa. ¿Qué tipo de vivienda se puede adquirir? Bueno, esto va a ser en función a los proyectos que sean aprobados por el MUP. Hoy estamos en esa segunda fase en donde hay como una treintena de proyectos que están siendo analizados por el MUP y que se están, digamos, dando las condiciones para que cumplan con todos los requisitos, porque en realidad es un listado bastante exigente de condiciones. Entonces, estos proyectos van a ser diseñados y ofrecidos por el desarrollador. Van a estar ubicados en lugares con acceso a servicios básicos, agua, luz, transporte público, hospitales, comisarías, ¿verdad? Y las obras de vuelta van a tener que estar previamente aprobadas por el MUP. Y en cuanto a los diseños y a los tipos de vivienda, van a ser casas, dúplex o departamentos. No hay restricción en ese sentido y va a ser en función a cada proyecto que va a ser aprobado y que va a estar disponible a partir del 12 de julio. Reiteramos, todo esto va a estar sustentado en una plataforma en donde van a entrar el ciudadano a poder gestionar, a elegir la unidad y a elegir la institución con la cual va a tramitar el crédito. Ese es el esquema. ¿Qué requisitos se tienen que cumplir? Y bueno, si yo tengo un salario mínimo y a lo mejor no me da para poder tener una vivienda, la alternativa que incorporamos al producto es que se puede sumar el ingreso de un integrante del grupo familiar, sea cónyuge o pareja, padre, hijo o hermano.
En esta primera etapa vamos a permitir la suma de un miembro de esta familia. Entonces, si yo tengo un salario mínimo o tengo dos salarios mínimos, es posible que pueda sumarle a mi padre, que también tiene dos salarios mínimos, para poder solicitar el préstamo y poder acceder al financiamiento de Sherogan Pona. Siempre el umbral de cantidad de salarios mínimos es hasta cuatro salarios mínimos. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener, verdad? Y al incorporar un poco la tecnología, la plataforma, la página web, tratamos de evitar todo lo tradicional del crédito, en el sentido de irte al banco, sentarte con tu ejecutivo, que te pida los papeles, que tenés que traerle tu comprobante de ingreso, que al final no completaste bien el formulario, que tenés que volver de vuelta al banco. Entonces, todo eso va a estar reemplazado por la tecnología. Entonces, ¿qué es lo importante? Y hago hincapié en esto. ¿Qué es lo importante que tienen que tener en cuenta? Es que al usar tecnología vamos a tener que estar un poquitito más formalizados. En ese sentido, si es que yo soy asalariado, debería de exigirle a mi empleador que me pueda él inscribir en el IPS, porque al inscribirme en el IPS, la plataforma va a tener el insumo necesario para saber cuánto yo gano. Así también, si yo soy un profesional independiente, soy un cuentapropista o soy un profesional liberal, un profesional independiente, tengo que estar inscrito en el RUC. Y no es suficiente solo estar inscrito en el RUC. Tengo que mover mi IVA venta, porque mi IVA es el respaldo de mi ingreso. Y yo necesito comprobar ingresos para poder acceder al crédito. Así también todos los que sean funcionarios públicos, hay una base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas que va a permitir acceder al ingreso de ese funcionario público. Entonces, estas son las tres bases administrativas con las cuales la plataforma va a trabajar de manera directa. Al ingresar yo mi cédula en la plataforma, directamente ya va a ir a consultar a estas bases administrativas. IPS, empleado público y contribuyente de IVA. Lógicamente es importante contar con cédula vigente, que es un requisito que el mismo Banco Central exige en las carpetas de crédito de los bancos, y aquel extranjero que es residente también va a poder acceder si es que ya tiene cédula paraguaya. En cuanto a los demás requisitos, es importante recordar que la edad para poder otorgar un préstamo, para poder acceder a un préstamo es de 18 años, y la edad de salida, o sea, la finalización del crédito es de hasta 75 años. Eso significa que si yo voy a sacar un crédito a 20 años, la edad máxima que puedo tener para pedir ese crédito es de 55 años. Por el contrario, si quiero acceder a un crédito de 30 años de plazo, la edad máxima que me va a permitir es de 45 años para poder tener los 75 y terminar de pagar. Ese es un criterio, digamos, uniforme. Otra de las preguntas recurrentes, porque nos habrán visto que estuvimos el sábado por la Feria Palmear y tuvimos un montón de consultas también. La consulta recurrente de ustedes es si es que yo ya tengo un terreno, puedo calificar para Xeroa. En realidad, podés tener un terreno, yo puedo tener un terreno en Cacupé, en Aterá, y puedo calificar para Xeroa con la condición de que ese terreno no tenga una vivienda, no tenga ninguna edificación, ninguna construcción. Porque recuerden que el requisito era para la primera vivienda. Entonces, puedo tener un terreno, puedo calificar para Xeroga, pero la condición es que ese terreno no tenga ninguna vivienda edificada. Así también reiteramos que en esta primera etapa todas las unidades van a ser publicadas en la plataforma, ya van a estar proyectos desarrollados en un determinado lugar que va a ser aprobado por el MUV, y son únicamente para esas unidades. Yo no voy a poder construir en mi terreno propio, no voy a poder acceder si es que tengo un terreno pero ya tiene una casa. No voy a poder acceder por Cheroga Poná para comprar la casa de mi vecino que me quiere vender, o de un tercero que me gusta la ubicación. Estos van a ser proyectos que los desarrolladores inmobiliarios
ya levantaron a la plataforma y se está analizando en el MOVE y de esos proyectos van a ser las unidades que ustedes van a poder elegir a partir del 12 de julio. Bueno, yendo un poquitito al simulador de las cuotas, yo creo que esta es la parte más interesante que vale la pena detenernos a explicar en detalle. Ahí le tenemos a María, para ponerle un nombre a María, que es la que va a solicitar el crédito de Sherwin Pora. Si ustedes pueden ver, el ingreso de María es de 5.600.000, más o menos. Eso es el equivalente a hoy a 2 salarios mínimos. Entonces, al entrar en la página, van a tener la posibilidad de hacer un pequeño cálculo. No va a ser todavía la corrida del motor que va a tener la plataforma, pero te va a inducir a que puedas determinar qué tipo de unidades vas a poder elegir. Porque cuando te loguees a la plataforma, cuando te registres en la plataforma, lo primero que vas a hacer es vas a elegir la unidad que te gusta. Pero si por tu capacidad de pago no te permite comprar una casa de 400 millones, probablemente te va a permitir comprar una casa de menor valor. Por eso este simulador de cuotas creemos que es muy importante para que vos puedas ir a las casas las cuales vas a poder pagar. Entonces, retomando, María tiene un ingreso de 5.600.000, ella tiene deudas en casas comerciales o en cooperativas que suman 1 millón de guaraníes al mes. Adicionalmente tiene un préstamo con la financiera X que paga 500.000 por mes y tiene una tarjetita de crédito del banco X de vuelta por 500.000 guaraníes. Entonces, ella tiene ya un nivel de ingresos y ella tiene ya un nivel de egresos. Acá es muy importante comentarles sobre lo que son los criterios crediticios. Entonces, si yo gano 5.600.000, no es lo mismo que yo no tenga ninguna deuda o que tenga, como el caso de María, una deuda de 2 millones de guaraníes. Eso significa que mi ingreso ya está comprometido con otras obligaciones. Por tanto, el nivel de endeudamiento, que es la terminología que usan los bancos, el nivel de comprometimiento de ingresos es del 60%. ¿Qué significa eso? Significa que si yo gano 10 millones de guaraníes, la máxima cuota mensual que puedo tener, incluyendo, incluyendo el préstamo que voy a sacar del Cero Guaporá, va a ser de 6 millones. Y eso ya hace este simulador. Entonces, María, la cuota que puede asumir para Sheroga, teniendo un ingreso de 5.600.000 y teniendo un ingreso mensual de 2 millones, va a ser de 1.360.000 guaraníes. Decíamos también, María puede ser una mamá soltera y ella misma, él solita califica con estos valores. Pero también María le puede sumar a José, que puede ser su cónyuge, puede ser su papá o puede ser su hermano o puede ser su hijo, si es que está en edad, digamos, de acceder a un préstamo. Y José tiene un salario mínimo. Así también José tiene deudas por 500.000 en casas comerciales, por 250.000 en un préstamo en el banco X y tiene una tarjetita de la financiera X por 250.000 de pago mínimo mensual. Eso hace que José pueda acceder a una cuota para Cheroa Porá de 700.000 guaraníes o 680.000 guaraníes. ¿Por qué? Porque él tiene un salario mínimo, pero ya tiene comprometido egresos por 1 millón de guaraníes. Entonces, decimos que en Shirogapona se van a poder sumar los ingresos, pero también se van a sumar los egresos. Eso hace que este matrimonio, por llamarlo de alguna forma, o María y su papá, puedan acceder a una cuota de hasta 2.036.000 guaraníes. Entonces, esa es la lógica que va a tener el sistema. El sistema va a poder capturar tus ingresos toda vez que estés lo suficientemente formalizado, por llamarlo de alguna manera, y también va a capturar los egresos que ya tenés en el sistema. De esa diferencia es el importe de cuota que vas a poder pagar para Sheroa. Entonces, con 2.036.000 que tiene María y José, ¿a qué monto de préstamo podría acceder? Entonces, con esta cuota de 2.036.000, José y María podrán acceder a un crédito de 296 millones a 30 años de plazo. Y también, o también podrán acceder, si es que quieren a menor plazo, podrán acceder lógicamente a menor monto a 254 millones
en 20 años. Y hay una tablita ahí de referencia de tasa, ¿verdad? Si yo accedo a 300 millones o a 350 millones, en 30 años mi cuota es 2.400.000 y en 20 años mi cuota es 2.800.000. Entonces tienen un detalle de una referencia de cuánto sería una cuota en función a los montos. Recuerdo, como yo no puedo estar viendo el chat, pueden hacer su consulta en el chat. Hay un equipo de gente que está respondiendo. Entonces, al final de la charla vamos a procurar contestar algunas preguntas y las que queden, digamos, sin responder, vamos a tener todo el detalle de la gente que se inscribió y vamos a poder ir contestando. De todas maneras, inviten a otras personas que no pudieron entrar, que mañana vamos a tener esta misma reunión. Aquí también tienen, si quieren, les dejo un ratito en pantalla, escanear el código QR de este simulador. Este simulador está en un ambiente de prueba, ¿verdad? Que va a estar disponible por las siguientes 2 semanas y a partir del 12 de julio va a estar todo integrado en la plataforma que ya va a ser la plataforma oficial. De todas maneras, pueden escanear ese código QR y pueden entrar a cargar un ingreso, cargar un egreso y simular un poquitito esa cuota. Bueno, ¿cómo accedo al préstamo? Ya lo adelantábamos un poquito. No va a ser necesario que yo me vaya al banco, que haga una fila, que lleve mis papeles. No va a hacer falta que yo le lleve mi comprobante de ingreso porque la plataforma ya va a acceder a mi ingreso. Entonces, en ese sentido, la plataforma lo que otorga es agilidad y un acceso mucho más rápido. Eso es lo que va a estar disponible desde el 12 de julio. ¿Y qué bancos, financieras o cooperativas se pueden elegir? Y bueno, hoy tenemos 19 instituciones financieras adheridas. Y ahí tienen los logos de estas instituciones. Tenés desde cooperativas de Pedro Juan Caballero, cooperativas del departamento de Misiones, cooperativas del departamento de Ñembucú, ¿verdad? Bancos de primera línea que son bancos principales que operan hoy en vivienda con la AFD. Están dos financieras también, están 10 cooperativas en general. Entonces, tenemos 19 instituciones financieras entre bancos, financieras y cooperativas que cuando ingresen a la plataforma, ustedes van a poder elegir con qué institución financiera operar. Eso es un valor agregado también porque le aporta un poquitito más de transparencia y no se le está imponiendo ir a una determinada institución financiera. Entonces, el ciudadano va a tener la posibilidad de elegir la unidad de su preferencia, va a tener la posibilidad de elegir la institución financiera con la cual operar. Bueno, finalmente yo quiero hablar un poquito de las protecciones que hemos diseñado a este programa, ¿verdad? Lo primero que quiero hablar como un cuidado al ciudadano es que todos estos recursos van a estar administrados por una institución financiera que es diferente a la institución que te va a dar el crédito. Entonces, esta institución financiera que va a administrar todos los recursos se le conoce como entidad fiduciaria. Entonces, el instrumento que vamos a utilizar para poder darle un control exhaustivo a todo el dinero que ingrese por los préstamos que ustedes van a obtener va a ser a través de un fideicomiso y a través de un fiduciario. Así también hay otro tercero que va a participar en el esquema del modelo financiero y ese tercero es una compañía de seguro que va a garantizar todo lo que corresponde a la construcción y va a otorgar pólizas que van a dar esa cobertura. Pero contando un poquito también los cuidados así más específicos que nosotros decía yo que teníamos ese interés particular en que tu vivienda va a ser tu inversión más importante probablemente en todo el resto de tu vida, son los criterios de calidad, ¿verdad? El MOVE habilitó un periodo de inscripción de desarrolladores
en donde se tienen más de 120 desarrolladores inscritos que pasaron por un cierto filtro y por un cierto perfil. Eso no le garantiza al desarrollador que porque se haya inscrito y haya calificado para estar dentro del programa, sea un desarrollador que va a ser adjudicado, porque ese desarrollador va a tener que presentar su proyecto y su proyecto va a tener que cumplir con todas las condiciones técnicas del reglamento. Y además va a tener que contar con un fiduciario que le va a analizar a ese desarrollador, va a tener que contar con una aseguradora que le va a analizar también al desarrollador y al proyecto para poder ser aprobado. Entonces, hay un montón de condiciones también adicionales al simple catastro de ese desarrollador para que el proyecto pueda ser levantado el 12 de julio. Y eso aporta también, creemos nosotros, una cuota digamos, de mayor exigencia para que los proyectos que ustedes vean o que los proyectos que van a ver el 12 de julio sean los mejores proyectos que estén, digamos, disponibles para ustedes. Entonces, hay un criterio de registro de desarrolladores y hay un criterio de reglamento constructivo que necesariamente los proyectos van a seguir. Atado un poquitito a ese esquema del modelo financiero, hay un detalle de fiscalizadores y organismos de control que van a certificar todos los avances de obra. Si el desarrollador se comprometió a avanzar un X porcentaje y no lo hizo, sencillamente no va a haber otro pago, ¿verdad? Y si el desarrollador tiene algún inconveniente y no puede cumplir con el desarrollo, el fiduciario va a tener la responsabilidad de poder cambiar a ese desarrollador, porque el interés principal desde el punto de vista del gobierno es que la gente tenga su casa. Entonces, si el desarrollador tuvo algún inconveniente, ese desarrollador va a poder ser cambiado y va a venir otro a continuar la obra hasta que tengan ustedes su casa. Ese es, digamos, el cuidado principal. Y eso se consigue a través de la fiscalización que va a ir acompañando a la obra. Así también hablamos del desembolso por etapas. Entonces, si esa fiscalización no se cumple, no van a haber desembolsos posteriores. Y contarle un poquitito el modelo, ¿verdad? El desarrollador va a recibir un anticipo del 30%, con eso va a empezar la obra, se va a fiscalizar, el organismo de control va a controlar lo que hace el fiscalizador y luego se van a dar los siguientes desembolsos en 4 pagos iguales. Entonces, ahí también hay un cuidado al dinero de ustedes. No es que se va a dar el dinero de una sola vez al desarrollador, como habíamos hecho esa analogía al principio. Vamos a cuidar el dinero que ustedes van a acceder a través de un préstamo. Y también hablábamos del nivel mínimo de preventa que garantiza, digamos, los recursos al proyecto. En este ejemplo, en este gráfico se puede ver que el 80% va a ser la exigencia del nivel de preventa. Con esto nos aseguramos que haya los recursos suficientes para poder empezar la obra y que la obra no pare por falta de dinero. Entonces, todo ese dinero correspondiente al 80% va a estar, digamos, administrado por el fiduciario. Hay un detalle importante. No significa que yo, Juan, haya tenido la aprobación del préstamo para hacer Poná y que al día siguiente ya me van a desembolsar y que al día siguiente ya voy a poder empezar a ver que mi obra se está avanzando. Este nivel del 80% tiene un plazo para que el desarrollador pueda hacer esa venta. Entonces, el plazo máximo que puede demorar el desarrollador para vender, supongan ustedes que es un proyecto de 50 unidades, es de 90 días. Entonces, en el peor de los casos, podría tardar 90 días o un poquito más para que tu obra pueda empezar. No es un crédito inmediato que hoy se aprueba y mañana ya se desembolsa. Se tiene que asegurar, contar con todos los recursos para que la obra pueda empezar y que pueda proseguir sin interrupciones. Entonces, hay un tiempo de hasta 90 días para poder tener los desembolsos y que la obra efectivamente pueda empezar. Nosotros creemos que
esos 90 días son un tiempo bastante razonable, ¿verdad? Porque habrán proyectos de 50 unidades, habrán proyectos de 30, de 20, dependerán de los desarrolladores y mientras se tenga una cantidad determinada de unidades, ese tiempo creemos que es un tiempo bastante razonable y que probablemente no llegue a utilizarse esos 3 meses que habíamos dado como requisito. Y ya lo adelantaba también que todo el periodo constructivo va a estar garantizado por compañías de seguro. Entonces, ahí también hay un adicional de cobertura que procura también darle un cuidado y lo que busca finalmente es que la obra se termine y que los ciudadanos puedan tener su vivienda. Finalmente, les dejo otro QR de vuelta, es el ambiente de pruebas, e insisto, va a estar esto disponible por las siguientes 2 semanas y luego ya va a estar integrado a la plataforma, a la dirección web oficial, en donde ya tenemos un asistente virtual. Todas esas consultas que nos hicieron en la Feria de Palmear, todas las que se acercaron, aquellas personas al nuevo centro de atención que se tiene disponible en Mariscal López y Brasil. Bueno, eso estamos nosotros alimentando a este chatbot, a este asistente virtual, para que pueda contar con la mayor información posible y que todas las preguntas que ustedes puedan hacer, por lo menos la gran mayoría puedan ser contestadas. Entonces, tienen también de vuelta el link de la página de pruebas donde van a poder acceder al chatbot para poder hacerle preguntas. Esa página de prueba también te permite entrar, elegir una unidad, o sea, tienen libertad en poder ir probando eso, que a nosotros nos sirve un poquitito, bastante en realidad, todas esas pruebas que se puedan ir adelantando y realizando en esa página, ¿verdad? Bueno, esto es lo que yo tenía preparado. Espero no haber ido tan rápido y estamos atentos a las preguntas. Bueno, voy a ir mirando las preguntas. Ahí le pido al equipo que me pueda pasar las más recurrentes. Acá me preguntan lo del terreno propio. En esta primera etapa, de vuelta voy a explicar esa parte de las condiciones. Yo puedo tener un terreno en Atirá, pero la condición para calificar para el Sheroga en esta versión 1 va a ser que ese terreno no tenga edificación. Entonces, no es una restricción que yo ya tenga un terreno si es que no tiene edificación. Ahora, si ese terreno que yo tengo ya cuenta con una casa, entonces ya no califico para Sheroga. ¿Por qué? Porque ya no va a ser mi primera vivienda. Reitero, esto es como va a salir ahora el programa a partir del 12 de julio. Entonces, esa es la condición de salida. Nosotros ya estamos mirando una versión 2.0 que nos permita hasta inclusive ver la posibilidad de financiar viviendas que ya estén hechas, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy la condición de terreno no es excluyente toda vez que no tenga edificación, toda vez que no tenga una construcción. Dice, el terreno tiene que ser titulado. ¿Qué pasa si sigo pagando el terreno? Podés participar igual, sea que esté o no a tu nombre, vos vas a estar pagando tu terreno con normalidad. La condición de vuelta es que si ya está a tu nombre, que no tenga edificación. Si no está a tu nombre, vos seguís nomás pagando tu cuota porque todavía no es tuyo y en puridad no tenés vivienda. O sea que no te hace problema que vos estés pagando un terreno. De cajón calificás para el programa. Si es que tengo una deuda en tarjeta de crédito, el monto sería el mínimo mensual para poner en el simulador de cuotas. Sí, son todos tus egresos, Federico, son todos tus egresos mensuales. Entonces, el pago mínimo de la tarjeta, la cuota que tenés en González Jiménez, la cuota que tenés en Cooperativa Universitaria, la cuota que tenés del préstamo con Itaú.
Es a efectos de calcular tu obligación mensual. Entonces, el sistema va a recoger tu ingreso y va a recoger los egresos para poder calcular la cuota que puedes asumir con Sheroga. De vuelta, el 60% de tus ingresos es el máximo nivel de endeudamiento. Entonces, si ya tenés muchas deudas mensuales, probablemente tengas que ajustar eso para que en los siguientes meses puedas ir calificando. Lo mismo para aquel que tiene un IVA que declara bajo. Le conviene ir declarando la realidad para que en los próximos meses ya pueda calificar. Dice Gabriela, lo que... Se me perdió la pregunta de Gabriela. Si la cuota es 1 millón, ¿qué tipo de casa sería? ¿Un pequeño departamento, me imagino, o cómo sería? Bueno, le respondo a Miri. Miri, el MOVE ahora mismo está recibiendo los proyectos. Hay un reglamento constructivo que los desarrolladores tienen que tener en cuenta. Hay un reglamento que limita la cantidad de metros cuadrados mínimos. O sea, eso no puede salirse el desarrollador de esa condición. Ahí si alguien del MU me va a corregir, pero entiendo que son 31 metros cuadrados o 32 metros cuadrados lo mínimo. Entonces, lo mínimo que pueden presentar son desarrollos de un dormitorio. Pueden ser de uno o dos dormitorios. Si es que en un mismo lugar hay un desarrollo de un dormitorio con 35 metros cuadrados y en ese mismo lugar, en esa misma zona, hay un proyecto de dos dormitorios, probablemente el MOVE pueda elegir entre esos dos proyectos y va a tratar seguramente de que tenga una mejor condición y poder tener dos habitaciones en vez de una. Esa es una suposición mía nomás, ¿verdad? Pero funcionará de esa manera. Va a depender, Miri, de los proyectos que presenten los desarrolladores. Si hay de un dormitorio, pues enhorabuena, va a poder acceder a ese financiamiento. Tiene que tener un terreno o cómo es, dicen. De nuevo, el proyecto que ustedes van a ver en el sistema a partir del 12 de julio ya tiene el terreno y la construcción. Ya tiene el terreno y la construcción. No es que vos vas a elegir el terreno y que vos vas a ir a que se te construya en ese terreno. Lo que vos encuentres en la plataforma el 12 de julio va a ser un proyecto en Luque. Este proyecto tiene 10 casas, de las cuales vos vas a elegir una. Entonces, ese proyecto ya tiene terreno y ya tiene la edificación hecha, la cual va a estar construida en 6 meses. Entonces, las ubicaciones y los lugares ya están definidos de entrada. No es relevante que puedas tener terreno o que se compre el terreno. Eso va a ir por cuerda separada, eso va a ir en otro producto. Hoy lo que se va a ofrecer con Sherwood va a ser un proyecto ya específico en un lugar determinado. Bueno, las zonas donde van a estar ubicados, preguntan. Bueno, de vuelta, el MOVE está en esa etapa de revisión de los proyectos, ¿verdad? Y el 12 de julio, cuando los proyectos estén 100% cumpliendo todos los requisitos, se van a identificar dónde van a estar esos proyectos. Es al solo efecto de que cumplan con todas las condiciones, el MOVE está haciendo esa revisión. Bueno, contestamos un par de preguntas más. ¿Cuántas unidades o proyectos se presentarán? Bueno, ahí es un tema importante, ¿verdad? Esto lógicamente para que funcione tiene que haber un fondeo, tiene que haber unos recursos, ¿verdad? La intención es en esta primera etapa con los fondos que hay poder disponibilizar aproximadamente 1.100 o 1.200 viviendas dependiendo del valor que se presenten. Entonces, esta primera etapa va a dar para esa cantidad de unidades. Acá hay una persona que dice, son tipo Conavi como antes. No.
sáquense de la cabeza eso. No es Conavi, no es Fonavis, no es subsidio. O sea, esto no va a ser de esa manera. Cada proyecto va a tener su diseño propio. Cada desarrollador va a presentar su diseño propio. Hay casas, hay dúplex, hay departamentos. O sea, esto va a ser un lindo diseño, eso les puedo asegurar. Va a depender de cada desarrollador. Y el desarrollador, para que sea atractivo y para que la gente quiera comprar, les aseguro que va a ser un buen diseño. Bueno, la primera etapa empieza ahora, el 12 de julio. ¿Verdad? Entonces, esta es una política de gobierno. Esto busca que sea una política que trascienda a los gobiernos. El presidente en su asunción dijo de que quiere que se hagan 100.000 viviendas en 5 años. Entonces, este es un problema que nosotros creemos por toda la fortaleza que identificamos en él, que es un programa que llegó para quedarse. Entonces, salió un decreto recientemente del Poder Ejecutivo en donde se autoriza a la Agencia Financiera de Desarrollo, al Ministerio de Economía y Finanzas, para poder gestionar un crédito a efectos de conseguir los fondos. Entonces, este es un programa que empieza con estas 1.200 unidades, pero que va a tener su continuidad y ya se está trabajando para poder acceder al fondeo. ¿Se puede postular en el interior? Sí se puede. Yo les decía que hay instituciones cooperativas que están en Pedro Juan, que están en Ñembucú, que están en Misiones. Va a depender que los desarrolladores pongan sus ojos en esas ciudades y que puedan presentar un proyecto para esa ciudad. Esto es una simbiosis muy directa entre el sector público y el sector privado. El sector público da las condiciones y el sector privado es quien presenta los proyectos. Va a depender que presenten proyectos en esas localidades. En caso que me interese la casa del vecino que está vendiendo, ¿cuál sería? Bueno, y ahí tenés otros programas, otros productos de la AFD. ¿Verdad? La Agencia Financiera de Desarrollo da créditos para vivienda a través de instituciones también financieras. Entonces, deberías de acercarte a un banco, cooperativa o financiera y pedir un crédito de la AFD. Eso es por el canal tradicional. Lo de Sheroga va a ser específico, proyectos ubicados en determinados lugares y proyectos que van a ser tramitados íntegramente por la plataforma. El ciudadano va a elegir la unidad y va a elegir la institución financiera. Esta es una pregunta muy interesante. ¿El crédito es, decía, exclusivamente para la casa o va a incluir equipamientos? Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque muchas veces el cliente necesita equipar la casa y ya no tiene la posibilidad de hacerlo. En esta primera etapa va a ser exclusivamente para la adquisición de la unidad. Por eso hay un montón de ideas y de situaciones que nosotros ya no quisimos demorar esto y vamos a lanzar con estas condiciones. Va a ser en una primera instancia solo para la vivienda, no aún para los equipamientos. Sí, la tasa de interés es 6,5 y todas van a cobrar esa tasa de 6,5. Por tasa nomás no vas a tener diferencia de institución financiera. Si tengo una herencia con tres hermanos de un terreno, con una casa donde vive uno de mis hermanos, pero yo no, debo renunciar a mi herencia para poder calificar. Y mira, si es que tenés una casa, ya sea por donación, por herencia o porque compraste, ya tenés una casa. Lamentablemente no calificás para Sheroa Pona. Podés ir de vuelta al banco a pedir un crédito de la AFD, que va a ser un método tradicional. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con el requisito de no tener vivienda porque ya la tenés. Nelson Ovelar dice, ¿incluye la casa con el terreno? La respuesta es sí. Es un proyecto donde ya te van a dar la ubicación, en donde va a estar el desarrollo y vas a elegir esa unidad en ese lugar. Ya incluye el terreno.
Bueno, yo creo que estamos muy bien ya por acá. Vamos a hacer una impresión de todas las consultas que hicieron en el chat. Mañana vamos a hacer de vuelta esta misma charla para las personas que hoy no pudieron inscribirse. Vamos a de vuelta a socializar el link para que puedan, si quieren, entrar de vuelta y hacer otras preguntas o invitar a las personas que creen que puedan tener interés. Nosotros les agradecemos mucho en nombre de la AFD, en nombre del MOVE, ¿verdad? La oportunidad que nos dan para poder sumarse a esta webinar y esperamos que hayamos eh, contestado por lo menos la mayor cantidad de preguntas, ¿verdad? Usen por favor el instrumento del chatbot que les va a también dar una respuesta y les va a poder ir encaminando las dudas que tienen. Así es que muchísimas gracias a todos y mañana nos vemos de vuelta a las 19 horas. Gabriela, ahí abajito está el chatbot. Eso también vamos a mejorar para que sea más visible. Abajito a la derecha hay un iconito redondito y ese es el chatbot. Bueno, muchas gracias y a las órdenes, ¿sí?